NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Mes de junio del año 2015, el Papa Francisco viaja a Bosnia, a un lugar emblemático y sobre todo un lugar donde se ha sufrido mucho a causa de la violencia. ¿Y por qué hablamos de este viaje en relación a este programa que es propio del Papa Juan Pablo II, María José García? ¿Qué tal, hermana Carmen? Pues hablamos de esta visita porque lo que el Papa les ha dicho a los jóvenes, el Papa Francisco, se parece muchísimo a lo que en su día les dijo Juan Pablo II. Yo al leer el discurso que tenía preparado el Papa Francisco pensaba, es que es tal cual como si leyera un discurso de Juan Pablo II en cuanto a la exigencia que les pide a los jóvenes, en cuanto a la necesidad, les dice, vosotros os debéis involucrar en la vida de la Iglesia, no dejaros vencer por el desaliento y pensar que no podéis hacer nada. O sea, en muchas cosas vamos a ver que el discurso del Papa Francisco y el de Juan Pablo II se parecen hasta en la forma de saludar. Esto es muy gracioso. ¿Cómo saludó el Papa Francisco a los jóvenes? El Papa Francisco en el discurso, que al final no leyó porque ya se va haciendo costumbre en él, a que sí, el Papa Francisco a veces lleva los discursos preparados, pero luego pues prefiere contestar a las preguntas de los jóvenes, prefiere dejar aparte el discurso y hablar de lo que tiene en el corazón en ese momento. Pero les decía, he deseado tanto este encuentro con vosotros. Y recordemos, tú te acordarás perfectamente que muchas veces en las jornadas mundiales, tantas veces el Papa Juan Pablo II decía esto de corazón, como el Papa Francisco, he esperado, he deseado tanto este encuentro con vosotros. Incluso recordamos que el Papa Juan Pablo II, en su último encuentro con los jóvenes, que bueno, en realidad en un encuentro muy especial porque él estaba ya en su lecho de muerte, en la habitación en San Pedro del Vaticano, y los jóvenes estaban en la plaza rezando por él en esos últimos momentos, y él me parece que pronunció estas palabras, no sé si podía hablar, ¿cómo fue? Él le dijo, yo he buscado a los jóvenes, os he buscado y ahora vosotros venís a mí. Y yo os lo agradezco porque en la plaza había congregados muchos jóvenes que estaban rezando y queriendo acompañar a Juan Pablo II en estos últimos minutos de su vida. Así que, como vemos, hay muchas semejanzas, a pesar de que algunos quieren ver un rompimiento del Papa Francisco respecto a los papas anteriores, vamos a ver que en absoluto es así. No, y ¿sabes? Por supuesto, ¿cuál es el punto de unión? Jesús. Porque estas palabras, he deseado tanto encontrarme con vosotros, son las que Jesús pronunció en la última cena, cuando sabía que lo iban a entregar, y les dijo esto antes de instituir la Eucaristía a sus apóstoles. Vamos a ver que le pidieron al Papa Francisco que diera un mensaje de paz para los jóvenes de Bosnia. Pero, María José, ¿por qué es tan difícil o tan significativo dar un mensaje de paz en un país como Bosnia en este momento? Bueno, sabemos que Bosnia sufrió hace unos 20 años una guerra terrible en la que murieron cientos de miles de personas, hubo 2 millones de desplazados y estos jóvenes son la primera generación después de esta guerra, y también ahora mismo hay amenazas del Estado Islámico contra ellos. Entonces, por eso ellos, estos jóvenes, le preguntaban al Papa Francisco sobre la paz, porque realmente ellos han sufrido muchísimo y de hecho en muchas ciudades de estos lugares
todavía están todas las paredes llenas se ven todos los balazos de la Ay, guerra, qué o sea, terrible. permanece pues muy claro, ¿no?, el recuerdo de ese sufrimiento, los campos de concentración de allí, bueno, imágenes que yo creo que todas las personas que ya no somos tan jóvenes, pues recordamos, ¿no? Entonces, por eso los jóvenes tenían tanto interés en preguntarle por la paz, en decirle al Papa, danos un mensaje de paz. Y el Papa Francisco les dijo algo muy exigente, igual por eso me recordaba tanto a Juan Pablo II. Les dijo: algunos poderosos de la tierra hablan, dicen cosas muy bonitas sobre la paz, pero por debajo venden armas. Yo de vosotros los jóvenes espero honestidad, pero honestidad entre lo que pensáis, lo que sentís y lo que hacéis. Las tres cosas juntas. Lo contrario se llama hipocresía. ¿Y por qué te imaginabas a Juan Pablo II diciendo lo mismo? Me imaginaba a Juan Pablo II en el sentido ese, ¿no?, de la exigencia, de no decir a los jóvenes palabras fáciles que le regalen los oídos o decir, no sé, ¿no?, la solución fácil de decir, bueno, ya que aquí, porque económicamente estos países tampoco es que se hayan recuperado muchísimo, son países pobres, ¿no? Decirles, pues buscar una oportunidad de vida en otro lugar. No, es como decirles, en vuestra circunstancia, sed fieles, entregaros a tope, que es lo mismo que les pedía Juan Pablo II, por ejemplo. Es muy significativo que cuando, lo veremos luego, pero cuando el Papa Juan Pablo II visitó este lugar pocos años después de la guerra, cuando todo estaba, imagínate, todo devastado. Terrible. Bueno, pues Juan Pablo II no les pedía a los jóvenes, quedaros aquí, no busquéis la comodidad de iros a otros lugares, sino construid aquí, reconstruid vuestras ciudades con el esfuerzo, desde la fe. O sea, palabras también muy exigentes, y por eso veía, ¿no?, que el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II están en total sintonía, nos piden esta fidelidad y nos piden, pues eso, esta falta de hipocresía que no solamente en los Balcanes y en Bosnia vivimos, sino en todas partes. También nosotros, por ejemplo, aquí en Barcelona, cuántos cristianos de misa de domingo, pero que después en su vida no actúan o no actuamos, porque también nos pasa a nosotros. No hay esta comunión, como pedía el Papa, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, sobre todo. Exactamente. Es muy fácil, claro. Y él sabe, el Papa Francisco, como Juan Pablo II muy bien, como Benedicto XVI, como todos estos papas santos que nos ha tocado, la gran providencia de Dios, que Dios nos ha dado papas muy santos en estos últimos tiempos, que los necesita mucho el mundo, ¿verdad? Pues claro, ante una situación de violencia en que estos jóvenes no saben si van a tener que tomar las armas para defenderse o si prefieren huir, es muy importante para ellos la voz de Cristo, la voz de la Iglesia. Y resulta que la voz de la Iglesia no les va a decir como estad tranquilos, como pasivamente, no, les dice prepárense, sacrifíquense, oren, trabajen. Y es un mensaje difícil, pero en el que el Papa Francisco también está comprometido. El Papa Francisco repitió también allí en Bosnia la frase tan conocida de Juan Pablo II de nunca más la guerra, nunca más la guerra. Porque él la vivió. Es decir, Juan Pablo II la vivió y la sufrió en su propia carne y vio lo que era y tuvo que salvar, ¿te acuerdas? Una persona que salía del campo de concentración. Él la tocó con sus manos, la guerra. Entonces, claro, luchó muchísimo por este motivo. Y Francisco, pues, no ha tenido que vivir la guerra en ese sentido, pero tiene suficiente sabiduría para tener exactamente la misma reacción. También fue muy bonito porque el Papa Francisco quiso encomendar a todos los jóvenes que estaban allí presentes a la protección de San Juan Pablo II. Claro, él recordaba, dice, estamos aquí en el centro dedicado a San Juan Pablo II. No puedo olvidar, decía el Papa Francisco, lo mucho que el Papa Juan Pablo II hizo por los jóvenes, encontrándose con ellos, animándoles en todas las partes del mundo. Encomiendo a su intercesión a cada uno de vosotros, así como todas las iniciativas que la Iglesia Católica ha emprendido en su tierra para testimoniar su cercanía
y su confianza en los jóvenes. Todos nosotros caminamos juntos. Claro, esto lo decía en referencia a estas iniciativas que la Iglesia Católica ha emprendido en la tierra de Juan Pablo II. Seguro se refería a la Jornada Mundial de la Juventud que se está preparando, como sabemos, en Cracovia, en la Exactamente. tierra. En la tierra propia de Juan Pablo II. Y no lo olvidemos que tampoco está muy lejos de Bosnia. Quiero decir que seguramente al hablar así a los jóvenes sabe él que tienen más posibilidad de participar en esta jornada y de encontrarse con hermanos de todo el mundo que no si fuera evidentemente en otro continente. También para él pienso que ha sido una satisfacción como decirles nos podemos volver a encontrar. Hermana, más partes de este discurso que, como te digo, no leyó todo porque prefirió improvisar, pero sí se ha publicado el discurso que tenía preparado para los jóvenes y vas a ver cómo te recuerda también muchísimo a Juan Pablo II. Dice: también vosotros jóvenes tenéis que desempeñar un papel decisivo a la hora de afrontar los desafíos de nuestro tiempo, que son ciertamente retos materiales, pero que más que eso se refieren a la visión del hombre. Junto con todos los problemas económicos, la dificultad de encontrar trabajo y la consiguiente incertidumbre por el futuro, se percibe la crisis de los valores morales y la pérdida del sentido de la vida. Tienes razón, parece un texto escrito por sí? Juan Pablo II, totalmente. Y el Papa ya nos habla ahora de remedios, de soluciones, y nos advierte ante esta crítica situación, algunos pueden caer en la tentación de la fuga, de la evasión. Bueno, él lo sabe, le habrán también informado los obispos, los sacerdotes del lugar, de que muchos jóvenes se están pensando si no quieren volver a vivir la violencia, están pensando en marcharse del país, ¿no? Y dice, la tentación de la fuga, de la evasión, encerrándose en una actitud de aislamiento egoísta o refugiándose en el alcohol o en las drogas, en las ideologías que predican el odio y la violencia. Estas son realidades que conozco bien porque lamentablemente también están presentes en la ciudad de Buenos Aires, de donde yo vengo. Así es, como ves, les pide mucho a los jóvenes, les pide que vivan de esta forma coherente, y que eviten pues todas estas tentaciones. Pero claro, es fácil decirlo, o sea, pensemos a quién se lo está diciendo. Claro, es muy fácil nosotros desde nuestra comodidad porque no tenemos estas tentaciones. Estas amenazas. Bueno, por eso el Papa les alentaba, dice, los animo a que no se dejen abatir por las dificultades, sino que hagan valer sin miedo la fuerza que viene de su ser personas y cristianos, de ser semillas de una sociedad más justa, fraterna, acogedora y pacífica. Bueno, él lo vive, esto. O sea, yo creo que lo que pasaba con Juan Pablo II y que pasa también en diferente medida, porque cada uno es una persona diferente, en el Papa Francisco, por supuesto en Benedicto XVI, que está en el centro también, es... las palabras llegan cuando las ves reflejadas en el actuar de esa persona. Son palabras que no suenan hueco, sino que si el Papa Francisco dice sed semillas de una sociedad más justa, fraterna, acogedora y pacífica, realmente son valores que él está encarnando en sus actuaciones, en sus gestos, de verdad. No son palabras bonitas. Totalmente, hermana, y por eso tiene la fuerza para exigir a los jóvenes, como lo hacía Juan Pablo II, con una frase que es calcada. Mira, fíjate, les decía, ustedes jóvenes junto con Cristo son la fuerza de la Iglesia y de la sociedad. Pero junto con Cristo. Junto con Cristo. ¿Te das cuenta? Aquí no hay ninguna demagogia como hay tanto hoy día en los políticos de todos los partidos y de todos los países de decir a todo el mundo sois los mejores, lo vamos a conseguir, nosotros podemos y tal y cual. Mentira, mentira, sin Cristo no podemos nada. El Papa, muy realista, ustedes jóvenes junto con Cristo, sí, entonces son la fuerza de la Iglesia y de la sociedad. Bueno, más similitudes. María José, ¿qué dijo Juan Pablo II cuando fue recién elegido Papa? Vamos a recordar aquellas palabras. Recordemos estas palabras, no tengáis miedo. ¿Y las ha vuelto a decir también el Papa Francisco? También el Papa Francisco se las ha dicho a los jóvenes. Les dijo, cada uno de vosotros está llamado a seguir a Cristo y a dar la vida por Dios y por los hermanos
en la vía que el Señor le indicará, más aún que ya le indica. Dar la vida. Dar la vida. Y posiblemente para muchos de ellos esto puede llegar a ser una realidad pronto. Dice, ya hoy, ahora el Señor os llama. ¿Queréis responder? No tengáis miedo, no estamos solos. Estamos siempre con el Padre Celestial, con Jesús, nuestro hermano y Señor, con el Espíritu Santo, y tenemos como madre a la Iglesia y a María. Sí, hace falta estar seguros y estar firmes. Para no tener miedo te tienes que apoyar en algo. Es evidente que si te apoyas en las ideologías o en la droga o en el alcohol no vas a tener fuerza para nada, pero si te apoyas en, como dice el Papa, en Cristo, Él lo sabe por experiencia, entonces sí puedes. Hermana, ¿qué te parece si escuchamos el himno de la beatificación de Juan Pablo II? ¿Por qué? Porque justamente este himno empieza con estas palabras: no tengáis miedo, en italiano, abrid de par en par las puertas a Cristo. Non abbiate paura. Non abbiate paura es quizá una de las frases más recordadas, que más bien nos han hecho de todas las que pronunció el Papa Juan Pablo II. Vamos a recordarlas con este himno que compuso Monseñor Marco Frisina para la beatificación del Papa Juan Pablo II, un himno que además nos gusta muchísimo. Y precisamente porque necesitamos hoy, ante amenazas muy serias, muy verdaderas, como pues estas amenazas de Estado Islámico contra nuestros hermanos de Bosnia, donde les han dicho cosas muy fuertes, que lo recordaremos en otros programas, pues como que no puedan vivir tranquilos en venganza de los musulmanes que murieron en la guerra de los Balcanes. Vamos a rezar ahora al Papa Juan Pablo II, mejor dicho, a Dios, por su intercesión, para pedirle fortaleza para los jóvenes, especialmente toda la población de los países de los Balcanes, como son Bosnia, como es también, por ejemplo, Croacia, Albania. Albania también ha sido amenazada, Macedonia, varios países que están amenazados por el Estado Islámico. Además son personas, podemos decir, son países donde han sufrido tanto, como tú dices, que a lo mejor no tienen tantas defensas. Entonces es como muy, perdón lo que voy a decir, pero es muy cobarde atacar a estos países. Vamos a pedir a nuestro Señor, por intercesión de Juan Pablo II, el don de la paz. Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias y bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que es la familia que Dios encendió sobre la tierra.
San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. María José, en este programa dedicado a la semejanza del Papa Francisco con Juan Pablo II en este viaje a Bosnia realizado en junio 2015, quisiera que nos recuerdes quién es un santo, un personaje del que él habla y al que él propone a los jóvenes que lo tomen como modelo, especialmente en Bosnia, recordando que fue Juan Pablo II quien lo beatificó, proponiéndolo como ejemplo. La verdad es que yo no sabía nada de este joven llamado Ivan Merz, y quisiera que nos digas lo que has investigado. Pues yo te cuento, porque sabes que tampoco le conocía. Es un joven que murió a los 32 años, un joven al que beatificó Juan Pablo II y al que también presentó como ejemplo para todos los jóvenes. Y es muy bonito porque lo beatificó, como te decía, en ese viaje que hizo a Bosnia en el año 2003. Habían pasado 7, 8 años desde el final de la guerra. Y el Papa, por supuesto, habló de paz y presentó a este joven como modelo. En la homilía de beatificación dijo que había sido un joven que tenía muchos talentos naturales, que estaba muy bien dotado de inteligencia, de muchos talentos, y que había tenido muchos éxitos humanos, que se podía hablar de la vida de este joven como una vida realizada plenamente, pero que eso, a pesar de que era algo muy bueno, eso no le hacía, no era la causa, no era la razón por la que él elevaba a los altares a este joven. Seguramente a él tampoco le llenaba, él buscó algo más, ¿no? Exacto, dice la razón por la que hoy es inscrito en el catálogo de los beatos, dice, es su éxito ante Dios. Ajá. Eso es lo que le hace grande. Ese éxito dice, ante la Dios? gran aspiración de toda su vida que consistió en no olvidar jamás a Dios y desear siempre unirse a Él. Dice, es un joven que se dejó conquistar totalmente por Dios, participando en la misa, alimentándose del cuerpo de Cristo y de la palabra de Dios, recibió la fuerza para ser apóstol de los jóvenes. Te cuento un poquito más de él porque es un joven que nació en el año 1896. Él quería ser profesor porque admiraba mucho a un profesor suyo que además le había enseñado muchas cosas de la fe, y él quería ser profesor para hacer lo mismo, llevar a muchos jóvenes a Dios. Era muy brillante en los estudios, hizo un doctorado, pero le tocó estar en el frente, ir a la guerra. Y es muy bonito porque le ocurrió en la como Primera Juan Guerra Pablo Mundial, II. claro. Es muy bonito porque la guerra no le hizo una persona más dura, amargada, sino que justamente el vivir la guerra lo que le hizo es decir, ahora sí que veo, todo este dolor y todo este sufrimiento me hacen ver claramente que yo me he de entregar totalmente a Dios, que lo único que vale en la vida es entregarme totalmente a Dios. Y de hecho, escribió en su diario, sería terrible que esta guerra no me produjera ningún efecto positivo. Debo comenzar una vida regenerada con el espíritu del nuevo conocimiento del catolicismo. Confío solo en la ayuda del Señor, porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Él fue profesor, llegó a ser profesor después de la guerra, pero murió con 32 años habiendo formado varios grupos para enseñar el catecismo, para evangelizar, o sea, una vida muy rica también para aprender, saber más sobre la liturgia. Un joven muy activo, si Dios quiere, a ver si en alguna ocasión tenemos ocasión de hablar más de él, porque como decía el Papa, es una vida muy llena, pero sobre todo esa aspiración, siendo tan joven, esa claridad, ¿no? Para decir, bueno, sí, muy bien, todo, pero todo, mis estudios, mi trabajo, que todo vaya enfocado al mismo fin, a la unión con Dios, no solamente la mía, sino a llevar a otros a esa unión con Dios. Es el beato que el Papa Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco
nos ponen como ejemplo. Muy bien, Iván Mertz, y como intercesor, ¿por qué no averiguan ustedes más sobre él? Iván Mertz, beatificado por Juan Pablo II. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este viaje a Bosnia del Papa Francisco, siguiendo los pasos de San Juan Pablo II. Gracias, María José. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.